Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El escritor y periodista argentino Eduardo Berti acaba de publicar en la editorial francesa Le Castor Astral el libro L'ivresse sans fin de Porte Tournante, la borrachera sin fin de las puertas giratorias, se podría traducir, recopilación de aforismos no exentos de humor, homenaje al inventor de las greguerías, Ramón Gómez de la Serna. Luces y sombras, una extraña armonía y un frío lugar donde llegar. Danza de cosas, lo liviano del aire flota al despegar. Todo lo amado del mundo recadente. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su brillante trayectoria como escritor, periodista e incluso editor, Eduardo Berti ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Eduardo. Hola Jordi, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí. Igualmente, nosotros. gracias. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, la capital argentina, en 1964 y que en 1988 ya publicas tu primer libro, Spinetta, Crónicas e Iluminaciones, que se ha convertido en un verdadero clásico. Pero me gustaría que nos contases qué te interesaba de este gran músico que fue, porque falleció hace unos años, Luis Alberto Spinetta, de quien estábamos escuchando precisamente una de sus canciones. Bueno, me interesaban y me interesan todavía muchas cosas. Él es uno de los inventores del rock en castellano, pero lo hace de una manera muy singular. No es una traducción o una adaptación al idioma español de la música sajona, sino que él toma elementos sobre todo de la tradición de los Beatles, pero los mezcla con el tango, con colores y con sabores muy argentinos y con lecturas muy personales que él hacía. Él era un gran lector de los surrealistas, llegó a editar un disco que se llamaba Artaud, como el poeta Artaud. También leía filósofos como Foucault o escritores como Carlos Castaneda, y todo eso, que es muy heterogéneo, él lo mezcla y el resultado que da es algo muy original y a la vez muy, muy sensible. No es una cosa intelectual lo que sale, sino algo de una gran belleza poética. Tuve la suerte de poder hacer este libro con él. Fueron largas charlas. Fuimos hablando disco por disco, canción por canción. Yo lo que tomé un poco como modelo, salvando las diferencias, fue el libro de François Truffaut con Hitchcock, ¿no? No me considero Truffaut, pero bueno, el modelo era ese y él estuvo de acuerdo y la verdad es que fue un libro que anduvo muy bien y para mí además fue un privilegio tan chico, yo tenía 23 años, fue una educación, o sea, fue un privilegio poder charlar de la inteligencia y la sensibilidad de él. Uno aprende con esas cosas. Eduardo Berti, tu primera incursión en la ficción la haces con Los pájaros, novela que es considerada como el mejor libro del año, ¿no? Es llegar a la ficción y besar el santo, como decimos en España. Sí, era un libro más como de cuentos. En el fondo, al final había un texto más largo. Fue una gran sorpresa porque yo no había mostrado mucho esos cuentos tampoco por timidez. Entonces la verdad que fue un primer libro que me dio grandes satisfacciones, no solo porque tuve devoluciones de lectores o comentarios como estos, sino incluso gracias a ese libro me gané una beca y la beca consistía en pasar un mes y medio en Madrid. Y fue mágico, pasé un mes y medio en Madrid e incluso viajé. Yo estaba escribiendo la que iba a ser mi primera novela, que era Agua, que transcurre en una ciudad un poco inventada de Portugal, y gracias a esa beca fui y recorrí un poco Portugal y tomé notas y escribí. Cuéntanos, Eduardo, ¿de dónde sale ese amor desmesurado por la literatura, por los libros, por la escritura, por supuesto? Yo creo que viene de dos lados, sobre todo. Mi padre quería ser escritor, había incluso escrito dos cosas, una especie de biografía un poco novelada del Greco, pero que la quemó, la rompió. Qué Y lástima, luego ¿no? cuando él muere, yo encuentro en un placar, en un armario, cuadernos con una novela que él había empezado a escribir. De ese episodio,
yo hablo en un libro, en una de mis últimas novelas, que se llama Un padre extranjero. Pero también viene de dos tías que yo tenía, que eran profesoras, maestras de escuela, de lycée, sería acá en Francia, de escuela secundaria. Eh, las dos eran solteras, las dos vivían en el mismo piso, en el mismo departamento en Buenos Aires. Cada una tenía su biblioteca. Y las dos bibliotecas tenían prácticamente los mismos libros. O sea que yo creo que en esa experiencia ya apareció la literatura y cierta obsesión que yo tengo por los dobles y por las repeticiones. Creo que todo viene de ahí. Imagino que utilizabas esas bibliotecas, ¿no? Sí, y la máquina de escribir de mi tía, de una de las dos, que me prestaba su pequeño Olivetti, cosa que mi padre no me prestaba su Remington, que tenía un sonido más grave. Entonces yo escribía las primeras cosas muy chiquito, las escribía con la máquina de escribir de mi tía. Imagínate. En el 98 vas a instalarte aquí en París, donde vas a vivir hasta el 2006. ¿Qué es lo que fue que te trajo a la capital francesa? Mi padre, que había nacido en Rumania, vivió un tiempo en París antes de instalarse en Argentina y quedó familia, quedó una prima de mi padre y bueno, y descendencia de esa prima, que son como primos lejanos que yo tengo. Entonces, París era como una especie de paraíso perdido para mi padre, a tal punto que en la pared de lo que llamábamos el escritorio, que era su salón de trabajo, su habitación de trabajo, había un plano de París. Yo esto también lo cuento en Un padre extranjero, que cuando yo llegué a París, yo ya conocía la ciudad de memoria desde un punto de vista teórico. Yo sabía que si tomaba por tal boulevard y doblaba a la derecha y me iba a encontrar con tal cosa. Como esto fue antes de internet, yo no conocía el aspecto físico de las cosas, pero conocía la ciudad porque había pasado horas mirando ese plano. Yo creo que, bueno, eso fue generando como un deseo y vine con la idea de quedarme un año y medio, dos. Vine con la que entonces era mi novia, luego nos casamos y nos quedamos un montón de tiempo. Mm. Vivías no muy lejos de la tumba de Cortázar, ahí en Montparnasse, ¿no? En el Sí, cementerio. vivía no muy lejos de Place d'Italie, no muy lejos de Gobelin, sí. Se sentían esos pasos de tantos escritores latinoamericanos que han pasado por aquí, por París. Sí, es verdad que hay todo un mito de eso. No solo se sentía, sino que yo también vi y conocí y pude charlar con gente como Saer o Bianciotti, que estaban en ese momento vivos, o Edgardo Kosarinsky, que en esa época estaba todo el tiempo viviendo en París, o Silvia Barón Supervielle, escritores que fueron muy generosos conmigo, porque Ujú. realmente fueron como padres. Y que hemos tenido la suerte de tenerlos con nosotros Sí. también. Eh, esto lo has contado también en esa reciente novela de la que nos hablabas, Un padre extranjero, que va a ser traducida al francés en septiembre, me Ya está decías. traducida y se publica en septiembre La Contralé, publica la novela Y en que tiene francés. novela que tiene mucho de autobiográfico. El hecho de tener un padre extranjero, como era el tuyo, eh, que habla con el idioma con un cierto acento, puede ser un estímulo literario también. Yo creo que también eso instala una especie de desconfianza frente a la lengua. Yo creo que un escritor tiene un amor y a la vez una desconfianza con su idioma, ¿no? Por eso esta frase que creo que famosa, creo que es de Proust, que los grandes libros parecen escritos en un idioma extranjero, ¿no? Eh, hay una relación de amor-odio con el idioma, ¿no? De todo lo que nos da y todo lo que falta y todos los límites que nos impone la lengua. Y creo que tener un padre extranjero de muy pequeño ya te hace ver o escuchar o oír cuánto también de artificio hay en ese idioma, ¿no? Y cuán fácil que es más fácil de lo que uno a veces cree torcerle un poco el cuello y jugar con él. Tan fetichistas sois los escritores que a veces que necesitan dormir en la casa, por ejemplo, de escritores como Joseph Conrad, como cuentas en ese libro. Bueno, en ese libro hay mucho de ficción también. Yo no soy tan fetichista con esas cosas. De hecho, no soy, por ejemplo, no soy bibliófilo en el sentido de coleccionar primeras ediciones de libros. No tengo ese fetichismo de ir a conocer. Me interesa. Estuve, no sé, en Rusia y fui a ver la casa de Dostoyevsky, la de Nabokov, pero a veces eso te da como una información. Por ejemplo, cuando estuve en Rouen
y vi la casa de Flaubert y vi que la habitación donde el pequeño Gustave creció daba pared contra pared, o sea que del otro lado estaba un paciente del Hospital del Padre, entendí un montón de cosas. Eso me interesa, pero no tanto ver la cucharita con la que mezclaba el té o la pluma con la que escribía. Ese fetichismo no me interesa a mí particularmente, pero sí ver El ambiente. el ambiente, Claro. porque eso explica muchísimo, como ver, qué sé yo, ver la casa de Kafka en Praga y ver que está en la callecita que sube y que da casi al castillo. Entiendes tantas cosas ahí. Por supuesto. Hablando de Joseph Conrad, gran autor de literatura en inglés, pero era de origen polaco, ¿no? Sí. Y hablaba francés, hablaba alemán, seguramente. Sí, sí, de hecho, Conrad, yo mezclo, en Un padre extranjero, yo mezclo un poco la historia de Conrad con la de mi padre. No comparando los genios, ni los talentos, ni nada por el estilo, pero la idea del extranjero que, como Conrad además y como mi padre, se reinventa, cambia de nombre, cambia de profesión, cambia de lengua. Pues Conrad se reinventa. Conrad es un marinero polaco, pero que hace su carrera de marino en Francia, que empieza en Marsella, y luego se reinventa como escritor en inglés. Es esa posibilidad que nos da... a ver, siempre uno se puede reinventar. No hay para eso que mudarse, pero el hecho a veces de soltar amarras del país natal te da un poco más de libertad para reinventarte. Yo siento esa libertad un poco desde que me fui de Argentina. Extraño cosas, por supuesto, pero también siento cierta libertad. Quizás el hecho de ser extranjero te da un acercamiento más directo a una lengua extranjera. Eres más crítico con el idioma. Puedes jugar, hacer cosas que quizás el nativo no se atreve a hacer, ¿no? Sí, es probable, incluso sin querer. A veces por error uno termina... Yo recuerdo a mi padre cometiendo errores que nos hacían reír y que luego a mí me quedaron sonando en la cabeza. Esto es interesante, se podría hacer algo con esto. Volviendo, Eduardo, al libro que acabas de publicar aquí en francés, L'ivresse sans fin de porte tournante, que tú me has traducido como La borrachera sin fin de las puertas giratorias, es una manera de recuperar ese aspecto lúdico del idioma, que solo un Sí, extranjero puede hacer. sí, yo creo que es el aspecto lúdico del idioma y es la mirada, no perder la sorpresa ante las cosas, ¿no? Yo creo que las greguerías, que es el modelo que yo tomo para escribir este libro, son pequeñas frases muy, muy breves, pero donde en el fondo lo que siempre hay es como la analogía o la comparación entre dos cosas. Y lo maravilloso de las greguerías de la Serna, que yo tomé como modelo, es que no son ni muy obvias, la analogía de los dos objetos no son ni muy obvios ni muy tirados de los pelos. Son asombrosos, pero al mismo tiempo justos. Y yo creo que esa es la buena literatura, ¿no? Ni muy asombrosa ni muy obvia. Es lo que decía Flaubert, ¿no? Lo justo, pero que a la vez te conmueva y te sorprenda. Y yo creo que esa es la mirada que tienen los niños también. Un niño que ve, no sé, que ve una rama de un árbol tirada en el suelo y enseguida lo convierte en un revólver, ¿no? Que tiene esa imaginación. Y yo creo que los que escribimos tenemos que tratar de no perder esa sorpresa, esa Desgraciadamente, mirada. con la edad lo perdemos Sí, mucho. sí. La mayoría de esas greguerías son tuyas, pero también entremezclas algunas encontradas, halladas, Sí, ¿no? L'objet trouvé, como diríamos aquí sí. en Francia. Yo soy un apasionado de la greguería. Hace más de 20 años que escribo, siempre en cuadernitos. También he trabajado las greguerías en talleres de escritura, o sea, las he dado, he visto cómo las trabaja otra gente. Y como lector me pasa que estoy leyendo una novela, la que sea, desde un polar, una novela policial, hasta una novela hiperliteraria, y de pronto encuentro una greguería y no puedo evitar anotarla. Entonces de eso me hice un archivo, un pequeño cuaderno, y decidí incluir algunas, sin decir, al final se dice. En realidad en el libro hay greguerías que yo escribí directamente en francés, algunas que yo ya había escrito hace muchos años y que tradujo Jean-Marie Saint-Loup, otras que intenté traducir yo mismo, y las greguerías trouvé, los objetos encontrados, ¿no? Las greguerías encontradas. Pero el lector, cuando lee, todo está mezclado. Si quiere saber, al final hay un textito que explica, pero se puede hacer una lectura sin toda esa información. Te voy a pedir un esfuerzo de imaginación, de memoria. ¿Podrías
leernos alguna greguería en castellano. De las De tuyas. las mías, De las es tuyas. que tengo el Ay. libro, me lo traje, me imaginé que podía llegar a pedirme eso. Este es el libro en francés, que tiene como 300, pero hay una pequeña edición de unas 100 y pico que sacó en una pequeña editorial independiente en Argentina, que le puse como título Ramonerías. En homenaje a A Ramón. Y voy a leer algunas, sí, porque Quizás, yo creo que nuestros oyentes están muy contentos de escucharte. son muy cortas todas. El barómetro es un termómetro con título de nobleza. El moño es una corbata envuelta para regalo. Los botones esperan en fila la hora de la desnudez. Un molino es un reloj donde el tiempo pasa volando. Los viscos solo miran a los ojos a quienes tienen entre ceja y ceja. La torre de Pisa comenzó su saludo antes, mucho antes de que existiera el turismo japonés. Voy eligiendo algunos, ¿eh? Por supuesto. El viento es el croupier de los molinos. A la hora de ser precisos, los alemanes ponen los puntos sobre las U's. Tal vez por eso son mejores filósofos, porque tienen 2 puntos de más para poner. Los loros son políglotas que tienen la infinita gentileza de hablar en nuestro idioma. La axila se lleva el termómetro a la boca. Bueno, es que esto es un Fantástico. vicio. Cuando uno empieza a escribir no termina nunca. Uno se vuelve adicto a la greguería. Sí, sí. Quizás en francés, de todos modos, yo creo que es una lengua que se presta mucho al juego de palabras, no más que el español. Es una lengua muy homofónica, más que el español. Hay mucha homofonía en el francés. Por eso está esta forma que había inventado Alphonse Allais del poema Olorim, que son 2 versos que escuchados dicen exactamente lo mismo, pero leídos no dicen para nada lo mismo. Eso en español sería muy difícil de hacer. Hay homofonía en español, pero no tanta como en francés. El lenguaje nos traiciona a veces. Por eso hay como 2 caminos con las greguerías. Uno es más la analogía del aspecto físico de las cosas y otro es la analogía de la palabra. Y eso en francés se puede trabajar más que en español. En fin, pues ya lo saben, L'ivresse sans fin des portes tournantes, la borrachera o la ebriedad sin fin de las puertas giratorias, libro de Eduardo Berti, ha sido editado aquí en Francia y en francés por Le Castor Astral. Y Un padre extranjero por la editorial Impedimenta, y recuérdame... La Contralé lo publica en septiembre del en francés. 2020. Sí. Muchísimas gracias, De nada, Eduardo, Jordi. por haber estado aquí con nosotros. Gracias a Permíteme ti. también que dé las gracias a Vanessa Loaso, quien está a cargo de la realización del programa, y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, incluso en Buenos Aires, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.